Qué alegría saludarles, hermanos, y poder compartir con ustedes la última parte del capítulo 4 de Marcos. Ya concluimos por fin el capítulo 4. Digo por fin, Carlita, porque lo fuimos saboreando, lo fuimos desmenuzando, lo fuimos dialogando de una manera muy, ¿cómo decir? Muy edificante, ¿verdad? Sin prisas, y parte por parte lo estuvimos meditando. Y qué alegría verles, hermanos. Hoy es un buen día porque estoy seguro que en la palabra de hoy Dios va a hablarnos como cada mañana, como cada ocasión que abrimos la palabra. Así que hoy, hermanos, es un buen día porque hemos decidido meditar en su palabra y la palabra no vuelve vacía. Paz a vosotros, hermanos, buenos días. Gracias a nuestro Dios por la bendición de esta mañana que nos regala hoy miércoles 8 de abril, donde vemos la bendición de nuestro Padre Celestial reflejada no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestras familias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan a esta hora de la mañana todavía, donde podemos seguir meditando y reflexionando la palabra de nuestro Dios a través del Evangelio de Marcos. Y como bien dijo Josué, hoy terminamos el capítulo número 4 con uno de los fragmentos de este capítulo, la tormenta perfecta. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Sean bienvenidos todos los que se conectan en la página de Creciendo en Todo, en este devocional de palabra viva. Y también le damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan en las diversas plataformas. Gracias por acompañarnos también, y agradecemos también a todos los hermanos que nos permiten transmitir en sus páginas. Muchas gracias por su confianza, y también le damos la bienvenida a los de YouTube. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, hermanos, antes de iniciar con la reflexión de esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia en este nuevo día. Gracias, Señor, te damos porque nos sigues bendiciendo con la vida. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos meditar y reflexionar en tu palabra. Que su palabra siga transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque te ocupas, Padre Celestial, en darnos todos los días un mensaje con el propósito de que nuestra fe se afiance en ti y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a su palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, qué alegría saludarles. Estoy revisando aquí que todo esté bien. Si por ahí notan algo de la transmisión que se requiere corregir, díganos, porque como hemos dicho, como le he dicho, pues no podemos, de alguna manera no tenemos un equipo de producción. Nosotros hacemos la transmisión, hacemos el en vivo e intentamos revisar que todo esté bien. Ahí comuníquenos si todo se escucha bien, se ve bien. Si algo falla también comuníquenos, porque no siempre podemos ver las fallas que se están haciendo, digamos, o que pueden estarse pasando durante la transmisión. Así que déjenme monitorear YouTube. En YouTube estamos bien. Parece ser que sí. Muy bien. Ahí en YouTube a lo mejor algún detalle está pasando. Déjenme revisarlo con calma. Pero bueno, en Facebook estamos también transmitiendo. Déjenme revisar que no haya ningún error ni ningún problema. Bueno, entre tanto, Carlita, les recordamos que estamos en YouTube. ¿Cómo nos pueden encontrar allá? Como Creciendo en Todo y de 7. Creciendo en Todo y de 7, así nos pueden encontrar. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Creciendo en Todo. Así es, ahí estamos como en Facebook como Creciendo en Todo, y en YouTube también estamos presentes. Y bueno, déjenme revisar también aquí, las cuestiones técnicas que a veces se dan, salen de control. Intentamos tenerlas ahí bajo control, pero bueno, hay cosas que poco a poco y se seguirán corrigiendo. Muy bien, mis hermanos. Bueno, yo le invito a que pueda compartir la transmisión. Yo le invitaría a que pudiera usted hoy también invitar a alguien que pueda ver esta transmisión, porque estoy seguro que el capítulo 4 trajo mucha bendición. Y hoy que cerramos con ¿cómo decir? Un capítulo extraordinario, pero se cierra este capítulo con la práctica, Así que me parece muy valioso que podamos invitar a alguien que hoy seguros estamos que pasa por una tormenta, como lo que pasaron los discípulos, y hay algo, Carita, que Dios quiere decirnos en este pasaje. Así que sin más preámbulo, prácticamente estamos listos. Puestos y dispuestos. Para la palabra viva, hermanos, que nos lleva a Marcos, capítulo 4, versos 31 al 41. La tormenta perfecta. Pongamos atención a lo que dice la palabra en esta mañana. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para este mensaje, hermanos, donde concluimos el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado.
Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Fíjate qué hermoso, qué interesante la forma en la que concluye el capítulo número 4. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, de este capítulo es la manera en la que Jesús ya va de la teoría a la práctica, pero vamos por partes, hermanos, porque lo que podemos ver en este capítulo número 4, que desde el inicio, es el reino de Dios. Jesús está hablando del reino de Dios y Jesús habla de la parábola del sembrador, de la lámpara, bueno, da muchos ejemplos. Y aquí Jesús viene a enseñar algo muy importante en las parábolas anteriores, Carlita. Primero explica el reino que crece aunque no lo veamos. Luego habló que empieza pequeñito como una semilla de mostaza y luego va creciendo hasta que se convierte en refugio para otros. Y aquí me parece muy interesante porque cambia el escenario completamente. Jesús ya no está enseñando parábolas. Jesús ya no está enseñando algún tipo de cuestión. Ya no está explicando. Ahora es una experiencia real. Marcos dice que ese mismo día, es decir, Jesús cerró el aula y dijo, bueno, ya está la clase, vámonos a la práctica. Y Jesús pasó, Carlita, enseñando a la multitud y explicándoles. Y después de eso les dice algo: vámonos al otro lado. Esto es importante porque es una decisión intencional. No es que se les ocurrió al azar. Jesús toma la iniciativa. Jesús mismo los está llevando. No solo es otro lugar geográfico, los está llevando a un proceso, a un momento donde lo que escucharon va a ser probado. La tormenta es la ocasión perfecta para probar a los discípulos, porque hay una gran diferencia entre entender, Carlita, con el intelecto y decir, ya lo entendí, y sostenerlo cuando la vida está difícil. Una cosa es cuando tú comprendes y dices, ya entendí el tema, como pasaba con ellos, ya entendimos qué significa la parábola. Ahora, ¿cómo hacer que esa enseñanza sostenga tu vida cuando se está complicando? Es fácil decir que Dios está obrando cuando todo está tranquilo. Ay, ¿cómo está obrando Dios? Pero cuando las cosas se descontrolan, cuando hay presión, cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, ahí es donde se ve realmente lo que creemos. Y eso es exactamente lo que va a pasar, Carlita, al cierre del capítulo 4. Jesús no solo les enseñó cómo obra Dios, ahora los va a poner en una situación donde van a tener que confiar en eso. Aunque no lo vean, aunque no lo entiendan, aunque todo parezca ir en contra, Carlita, Jesús ya dejó algo muy claro. Acuérdate con la parábola del sembrador. El sembrador pone la semilla en todos los terrenos. Después dijo con la parábola de la lámpara, bueno, si tú ya tomaste la semilla, tiene que verse. Y Jesús ahora lo que va a hacer es eso. Es decir, si ya tomaron la semilla y ya la comprendieron, ahora tiene que verse cómo esa fe se manifiesta en las dificultades. Y es que el verso 35 dice, pasemos al otro lado. Así inicia esta parte o última parte del capítulo 4. Seguir a Jesús, hermanos, nos lleva a escenarios que no controlamos. Jesús es quien da la dirección. No fue idea de los discípulos, no fue una coincidencia. Él dijo, vamos del otro lado. Fue una decisión intencional de Jesús. Y ese otro lado no es cualquier lugar. Implica salir de lo conocido, de lo cómodo. Ellos no solo estaban obedeciendo a Jesús, hermanos, estaban siendo llevados a un proceso que ellos mismos no entienden. No saben lo que viene, no saben lo que van a afrontar, solo están siguiendo una palabra. Y justo ahí
en ese mismo versículo hay un detalle que es bastante interesante. Y había también con él otras barcas. Cuando lo leía al inicio decía que había otras barcas también. No eran los únicos en el lago, no eran los únicos en medio de la tormenta. Pero el relato no sigue a las otras barcas, pero sí lo comenta. Se enfoca en una sola, ¿en cuál? Donde Jesús y sus discípulos estaban. ¿Por qué? Porque el tema no es la tormenta en sí, hermanos. Es lo que pasa con los que van con Jesús dentro de la barca. La tormenta puede ser la misma para muchos, pero no todos la viven igual. Porque no todos están conscientes de quién va con ellos. Y aquí hay algo muy determinante. No basta con que Jesús esté en la barca. Necesitas reconocerlo en medio de lo que estás viviendo. Hay momentos en la vida donde otros están pasando por cosas muy parecidas, similares a las tuyas, ¿sí? Problemas, presión, incertidumbre, situaciones que salen del control. No eres el único, no eres la única, pero lo que realmente marca la diferencia no es por lo que estás pasando. Es cómo respondes a la presencia de Jesús en medio de eso. Porque puedes estar en la misma situación que otros, pero vivirla de una manera completamente muy distinta. Si entiendes de verdad quién va contigo en la barca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice esta parte de Marcos, la parte final del Evangelio de Marcos, dice que él dice, vámonos del otro lado, le dice a sus discípulos. Pero ahí mismo esta parte dice que había otras barcas igual. Pero empezó una tormenta. Y aquí lo importante, hermanos, es que este Evangelio de Marcos nos lleva a vivir la situación de la manera en que en esa barca estaba Jesús y sus discípulos. Pero alrededor habían otros y estaban pasando la misma situación. Se levanta una tormenta y todos están en la misma tormenta. La cuestión es cómo la están viviendo y cómo la están experimentando, cómo lo están afrontando. Y yo creo que esta parte de la tormenta lo hemos leído, pero cómo usted lo ha vivido en su diario vivir. Y aquí lo importante es la primera parte de Marcos, a la parte final de Marcos capítulo 4, está diciendo, tienes que darte cuenta y reconocer, o sea, tienes que darte cuenta y reconocer que aunque estés en una tormenta similar a la de otra persona, Jesús está en tu barca. Y tal vez en las otras barcas Jesús no estaba en una con sus discípulos. Aquí es algo importante, reconocer y saber que en tu tormenta Jesús está, cómo lo afrontas, cómo lo vives, a diferencia de la otra barca donde Él no está. Así es, Carlita, la tormenta no es casual, ¿eh? La tormenta no es, ¿cómo se dice? Coincidencia, es parte de un proceso. Dice el texto que se levantó, no cualquier tempestad, Carlita. Dice el texto, se levantó una gran tempestad. Tormenta. De un momento a otro todo cambió, hermanos. Lo que empezó con un trayecto tranquilo, posiblemente hasta ellos dijeron, qué bonito paseo, no se estaban distrayendo, se convierte en una situación muy peligrosa. El mar de Galilea era conocido por tormentas repentinas, no era casualidad, no era, Carlita, algo raro. Era cotidiano que en ese lugar haya ese tipo de fenómenos, pero el texto no presenta la tormenta como algo sin sentido. No es algo que pasó por casualidad. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante en la Biblia. En el lenguaje bíblico, cuando se habla de el mar, porque hay que entender algo, era un lago, pero dice el mar, hay textos que dicen el mar de Galilea. No, era un lago. Pero la palabra mar no solo está o se refiere a la playa como la entendemos nosotros. El mar representa peligro, desorden, algo que el ser humano no puede controlar, algo que está fuera del poder humano llevar. No era solo una tormenta, era una situación que los llevaba a un límite. Los discípulos no solo estaban afrontando el problema de las olas, de la lluvia, de los relámpagos, me lo imagino así muy portentosa, estaban enfrentando algo que no podían controlar. Y ahí está el punto. Hay momentos que llegan para mostrarte que no tienes el control. Eso es muy importante, porque muchas veces creemos que tenemos bajo control las cosas. Decimos, no, yo tengo todo en orden.
hasta que pasa algo y nos damos cuenta de que no es así. Y eso, hermanos, no debe desmoralizarnos ni destruirnos, no debe hacernos sentirnos mal. Al contrario, es para llevarnos a depender de Dios completamente. Hay momentos donde las cosas se salen completamente de nuestras manos, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Nos superan, son como las tormentas que nos zarandean, nos superan, vemos el oleaje muy alto y nos llenamos de temor. No podemos manejarlo, no podemos anticiparlo. Sería bueno que uno pueda anticipar sus problemas, ¿verdad? Y decir, yo quisiera un problema por ahí de tal mes. No, no se puede. Eso surge. No se puede evitar. Y eso incomoda mucho, hermanos, al ser humano. Porque cuando el ser humano siente que algo sale de su control, se frustra, se enoja, se llena de ansiedad. Y lo que pasa aquí, hermanos, es que la fe deja de ser algo que solo está en nuestra mente y se convierte en algo que sostiene nuestra vida. La fe deja de ser algo que solo entendemos y se convierta en el sostenimiento de nuestra vida, porque cuando ya no puedes controlar lo que pasa afuera, ya no puedes controlar lo que pasa con tus hijos, ya no puedes controlar lo que pasa con tu cónyuge, ya no puedes controlar lo que pasa por tu jefe en la empresa, ya no puedes controlar lo que pasa en muchas áreas de tu vida. En ese momento tienes que decidir en quién vas a confiar con todo tu corazón. Y es que en el verso 38 comenta que y él estaba en la popa durmiendo. Jesús duerme no por indiferencia sino por su autoridad, hermanos. Mientras todo estaba descontrolado, Jesús estaba durmiendo. Y eso es lo que más desconcierta a sus discípulos. No solo hay una tormenta, hay silencio por parte de Jesús. Jesús no estaba en otro lugar, estaba en la misma barca. Estaba viendo lo mismo y estaba viviendo la misma situación. Pero hay un detalle que profundiza más esta escena que nos da el Evangelio de Marcos. Está dormido en la popa sobre un cabezal. Está descansando con toda tranquilidad y eso contrasta, hermanos, completamente con lo que están viviendo los discípulos. Ellos que sienten tensión, miedo, mientras Jesús está en total calma, reposo, paz. La tormenta sí domina a los discípulos, pero no domina a Jesús. Fíjese qué importante. Y eso cambia todo, porque el problema no solo era lo que estaba pasando afuera, era que ellos estaban reaccionando como si todo dependiera ¿de qué? De ellos. Mientras Jesús muestra otra realidad. Hay alguien en control, aunque ellos no lo estaban percibiendo en ese momento. Y esto es importante entenderlo, pues bien, Jesús no está dormido porque no le importe. Está dormido porque no hay nada fuera de su control. Los discípulos, hermanos, interpretan el silencio de Jesús como falta de interés, pero no, en realidad el silencio de Jesús no significa ausencia, significa que Él no está preocupado como ellos. Y aquí está uno de los choques más fuertes de este pasaje. Ellos creen, hermanos, los discípulos, ellos creen que la situación está fuera de control. Mientras Jesús actúa como si todo estuviera, ¿qué? Bajo su control. Hay momentos donde Dios no actúa como usted y yo espera. No responde de inmediato. No cambia la situación rápido. Y eso puede hacerte pensar así como que no está haciendo nada Dios. Pero en realidad es otra cosa. Dios no está reaccionando con urgencia porque no ha perdido, ¿qué? El control. Y aquí está el punto que transforma, hermanos. Lo que a ti te desespera, no toma por sorpresa a Dios ni lo desespera a Él. Por eso el problema no es que Dios esté en silencio. El problema es cómo interpretas, cómo usted y yo interpretamos ese silencio de Dios. La tormenta está ahí, hermanos. Y ellos que tienen miedo, tienen temor porque la barca y nos vamos a ahogar y quién sabe qué pensarían ellos, nos vamos a morir aquí. Jesús está durmiendo. Y para ellos la reacción de Jesús de ver a su maestro dormir muy tranquilamente mientras que ellos están totalmente en descontrol total. Entonces esto viene así como que pues no le importa lo que estamos viviendo. No es así. Esta parte de Marcos en la parte final, hermanos, Dios nos está diciendo,
Tú eres un ser humano que te descontrola todo, te asusta todo, tienes miedo, tienes temor. Pero sale fuera de tu control porque somos seres limitados, pero Dios no es igual. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo y lo que estaba mostrando en ese momento a sus discípulos es, ustedes no tienen el control, pero yo sí. Por eso yo estoy tranquilo. Sus problemas, sus enfermedades, mis situaciones y las suyas no le toman por sorpresa a Dios, no lo descontrolan, no le quitan la paz que Él representa. A nosotros sí, pero eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta mañana. Hay cosas que en usted no está el control, pero en el control de Dios sí está. Y es ahí donde Jesús viene a confrontarnos en esta mañana. Sus tormentas le están ahogando como tal vez los discípulos. Estamos en total descontrol y Dios no está haciendo absolutamente nada. En ese caso ellos decían, y Jesús no está haciendo nada, está durmiendo en la popa. Mientras que nosotros aquí estamos en total descontrol. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarnos hoy en esta mañana. Puede ser que la tormenta te esté ahogando, pero a Jesús no lo domina la tormenta, porque Él tiene la autoridad y tiene todo bajo su control. Y algo interesante, Carlita, por eso el título es La tormenta perfecta que le pusimos a este pasaje, porque la tormenta, Carlita, es el medio perfecto para ver lo que hay en el corazón humano. O sea, cuando todo está bien, no es difícil decir tengo fe, pero cuando viene la tormenta, es ahí en donde necesitamos que esa semilla que ya fue puesta en nosotros pueda dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Dice el libro de Santiago, la paciencia entre ellos. Porque el problema es ese, el problema es de que mientras todo está tranquilo pensamos que tenemos una fe fuerte, pero la fe se puede templar con las tormentas. Es ahí donde tú puedes definir cómo tu fe se ha sostenido, o si está débil o si está fuerte. Por eso, hermano, las tormentas son buenas. Y esta es la tormenta perfecta, porque Jesús dijo, ¿ya entendieron bien el tema que les di? Sí. ¿Ya lo comprendieron? Sí. Muy bien, vamos del otro lado. O sea, como diciéndole Jesús, si ustedes creen que entendieron bien lo que les estoy explicando de la semilla, de la lámpara, de la semilla de mostaza, de el reino de los cielos, todo lo que les he dicho, vamos a ver si es cierto. Es posible que a usted le haya gustado mucho el tema del sábado, le encantó, pero hoy está viendo una prueba que a lo mejor hace que se le borre la cinta y ese tema quedó en el olvido. O a veces somos buenos para aconsejar. Cuando hay alguien en tribulación, vamos y le damos consejos y le leemos la Biblia, pero cuando nos toca la tormenta a nosotros, ¿seguimos nuestros consejos? Sería una buena pregunta. Por eso, fíjate cuál es la expresión de los discípulos. ¿No tienes cuidado que morimos? No te importa casi lo que estamos viendo. Fíjate el contraste. Ellos están desesperados. Jesús está acostado, durmiendo. No está en una posición incómoda, está acomodado para dormir. Tiene una almohada, está en la popa, está en posición de descanso. No solamente de echar un ¿cómo se dice? Coyotito. Como decíamos en México, no sé cómo se dice en otros países, pero una siesta. Ándale, no, una siesta. Jesús está acomodado para dormir, porque tiene el poder y la autoridad, hermanos. Los discípulos no solo tienen miedo, empiezan a ver mal a Jesús. No lo despiertan con confianza, lo despiertan con reclamos. No dicen, Jesús, ayúdanos. No, dice, ¿no te importa lo que está pasando? ¿No te importa que estemos a punto de morir? Y eso manifiesta algo profundo que da el miedo, hermanos. El miedo no solo afecta lo que sentimos, afecta la forma en la que vemos a Dios. A veces el miedo distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Decimos, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y empezamos a hablar como si Dios no está presente. Comenzamos a hablar como si Dios estuviera muy lejos y está bien cerca. Así como, Señor, ¿por qué me has abandonado? Como Jesús mismo dijo en un momento tan difícil, y luego dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, a veces en la tormenta comenzamos a ver a un Dios muy distinto al que escuchamos en la predicación, muy distinto al que adoramos el sábado. Pensamos que no le importa,
Pensamos que no está viendo lo que nos está pasando. Pensamos que no está haciendo algo. Cuando en realidad Él está ahí en la barca. No se ha ido. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que empezamos a sentir o a creer cuando estamos en la tormenta, cuando estamos bajo presión, porque en momentos de angustia vamos a pasar. Puedes empezar, o podemos empezar, Carlita, o pensar cosas de Dios que no son verdad. Podemos empezar a pensar que Dios se ha ido, o está enojado, nos está castigando. No, hermanos. Podemos pensar que no le importa nuestra condición, que no está actuando, cuando en realidad Dios sigue siendo el mismo. Pero el miedo te está haciendo ver de otra manera. De hecho, ¿cómo podemos saber esto, Carita? Cuando oramos, ¿cómo oramos? Oramos diciendo al Señor, tú eres poderoso. Confío en ti, tú tienes el poder, Señor. O decimos, Señor, mira, qué gran problema tengo y es difícil, no lo puedo. Y a veces parece ser que nos enfocamos más en la tormenta, que es muy grande, que no digo que no lo sea, pero comparado con nuestro Dios, Carlita, comparado con aquel que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra, comparado con aquel que solo con que sea dicho se va a hacer, no hay comparación. No hay comparación. Por eso, hermanos, tenemos que aprender qué vamos a maximizar, qué vamos a ponderar, nuestra tormenta o al Dios poderoso en el que hemos creído. Jesús no lucha contra la tormenta, hermanos. Lo que hace es dominarla. El verso 39, y levantándose dice que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Él no se puso a luchar contra la tormenta ni nada, él la domina. Jesús se levanta y lo que sigue no es esfuerzo por parte de Jesús, es su autoridad en acción. El texto dice que Jesús reprende al viento. Esa palabra no es casualidad, no es casual. Es la misma que se usa cuando Jesús reprende a los demonios. Acuérdense que ya vimos parte de eso. Tenía autoridad, ¿no?, sobre ellos. Tenía autoridad sobre eso. ¿Qué les decía? Calla, enmudece. Es todo, ¿no? Solo su autoridad, tenía mucho poder, esa autoridad que él representaba. No está dialogando con la tormenta, está ejerciendo dominio sobre algo que se comporta como una fuerza desordenada. Calla, enmudece. En el idioma original la idea es aún más fuerte. Guarda, ¿qué? Silencio, quédate completamente quieto, quieta. O sea, es decir, hay una autoridad por parte de Jesús. Es una orden absoluta. No es un intento, no es una petición, no, es una orden que no admite, ¿qué? Resistencia. En la mentalidad hebrea, hermanos, el mar no era solo agua. Representa caos, desorden, fuerza que el ser humano no puede controlar. Jesús tiene autoridad sobre el caos y el desorden. ¿Actúa cómo? Pues con autoridad. Eso no es un milagro. No es solo un milagro. No, ándale, eso no es solo un milagro, es una manifestación de quién es Él, quién es Jesús. Marcos, hermanos, no está narrando solo un evento, está describiendo algo muy profundo. Se levantó una gran tempestad, dice. Se hizo grande bonanza. La misma palabra grande en ambos casos es intencional. El problema que era grande, pero la autoridad de Jesús es absoluta, hermanos. No hay proceso de transición. No es que el viento haya bajado poco a poco. Pasa del caos total a la calma total en un instante. Jesús no maneja la tormenta, la somete, la domina, ¿sí? Y eso cambia la perspectiva completamente, ¿sí? Tu situación puede ser real, difícil, abrumadora, agobiante, desgastante, pero hay algo que necesitas recordar. Dificultad no significa descontrol, porque puedes estar viviendo algo que te sobrepasa y aún así no está fuera del dominio de Dios, de Cristo. Y aquí está el punto que transforma la manera de vivir nuestra fe, hermanos. No todo lo que parece caótico está fuera del gobierno, del poder de Dios, del control de Dios. Hay momentos donde sientes que todo se está desbordando, que ya no hay manera de sostener la situación, pero este texto nos lleva a ver algo distinto, algo diferente. Jesús no está intentando resolver tu tormenta. Él tiene autoridad sobre ella. El problema no es si Él puede hacerlo.
es si tú lo estás viendo correctamente. Y esto es algo que nos debe de ayudar a ver las situaciones que vivimos en nuestra vida. Hay situaciones que están fuera del control y Marcos capítulo 4 Jesús lo ha estado diciendo. Hay cosas que están en el control y en el dominio y en la potestad de Dios, no en la nuestra. Y cuando nos vemos abrumados por problemas, por situaciones, sea cual sea, sentimos que todo se está desbordando y nos está ahogando y nos está oprimiendo. Y esto es algo que tenemos que ir entendiendo. No es dudar si Jesús o nuestro Dios tiene el dominio o el poder. Él lo tiene. El problema es cómo lo estás viendo tú. El problema está cómo tú lo estás percibiendo. Los discípulos no lo estaban percibiendo. No estaban viendo, o sea, no se habían dado cuenta quién está con ellos en la barca. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. Conocemos a Dios, conocemos a Jesús y viene la tormenta y te estás ahogando y entonces quiere decir que no has percibido bien quién es Jesús en tu vida. Porque si lo percibimos de la manera que Jesús está queriendo que lo percibamos, entonces deberíamos de estar en total paz, en total tranquilidad, sabiendo que Él tiene el control de la tormenta. Eso es algo muy importante, Carita. Él tiene el control de la tormenta. Él la tiene. Pero fíjate qué interesante está esto, porque Jesús primero calma la tormenta y luego confronta a los discípulos. Es muy interesante esto, hermano, porque Jesús pudo haber hablado durante la tormenta. Oigan, tranquilo, o sea, pudo haber dialogado, pero pudo haberlos corregido durante el momento tormenta caótico. Mientras gritaban, mientras estaban en pánico, mientras estaban alterados, mientras todo se desbordaba, pero no lo hace. Pero uno se levanta, da orden y establece, Carlita, paz. Y solo cuando todo está en calma, les habla. La pregunta de Jesús no es para informarles, decir, todo está bien, todo se entendió, no. Es muy reveladora. ¿Por qué están así? ¿Aún no tienen fe? Fíjate, la pregunta de Jesús es muy desafiante. ¿Aún no tienen fe? Está confrontando lo que hay dentro de ellos. Pero para que esa confrontación sea efectiva, requiere salir del estado emocional del que se encuentran. Dios no forma tu fe en el desorden emocional. Sí, te empieza a guiar, te empieza a enseñar. Pero la forma, Carlita, cuando tú puedes ver realmente eso, es cuando ya empieza a haber un poco de calma, empiezas a meditar. Porque cuando estás en el caos, no escuchas. Todo se distorsiona. Estás en el caos, todo lo exageras, todo lo malinterpretas, todo lo maximizas. Pero Jesús primero trata el entorno y luego el corazón. Muchos se quedan con Jesús calmó la tormenta. Y de hecho, creo que este pasaje básicamente se enfoca siempre en el milagro de que Jesús hizo que la tempestad terminara. Pero el texto, hermanos, es más profundo. Jesús estaba formando la fe de los discípulos. Les está diciendo cómo es el reino de Dios, dónde empieza con una semillita, cómo va creciendo. Y ahora los lleva a la práctica. La tormenta fue un medio. La formación fue el propósito. Hay momentos donde Dios interviene en tu situación. Y cuando por fin tú vas viendo cómo se va acomodando todo, ahí empiezas a reflexionar. No sé si lo ha visto usted. En el caos usted se siente como desorientado, pero cuando empieza a ver cómo Dios está acomodando todo, aún por mínimo que parezca lo que está sucediendo, usted se empieza a dar cuenta y dice, wow, ¿cómo Dios puso este médico? ¿Cómo Dios me puso este amigo? ¿Cómo Dios me puso esta persona? ¿Cómo Dios me puso este hermano o esta hermana? Y desde ahí uno dice, ok, ya estoy viendo cómo Dios está moviendo. Y entonces empieza a entender cosas que no estabas viendo. No porque Dios no haya estado hablando, sino porque tú no estabas escuchando. Estabas más pendiente de la tormenta, de lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando ya lograste conectar y decir, no, esto no fue casualidad. Esto Dios lo está moviendo. Ahí tu mente empieza a reflexionar. Muchas veces queremos respuestas en el problema. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está Dios? Ya lo que hemos visto. Pero en ese momento, tu mente está tan saturada, tu corazón está tan lleno de angustia, estás reaccionando, no discerniendo. Y así no se interpreta bien lo que Dios está haciendo. Por eso muchas respuestas llegan después.
cuando baja la tensión, cuando se ordena el interior o el corazón, cuando puedes mirar sin miedo y darte cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Jesús no solo quería sacarlos de la tormenta, Caleta. Jesús no solo quería sacar la tormenta, quería sacar de ellos la tormenta. Porque la tormenta se fue, pero ellos seguían. pero ellos no se fueron de la tormenta. Seguían angustiados. Jesús dice, ven, ¿no tienen fe? Y es ahí que les cae el 20 y decimos, oh, sí es cierto. Se fue, con que tú lo dijiste se fue. O sea, ellos aún estaban angustiados. Quizá pensaron, ay, por poco nos pasa algo más grave. Ellos estaban muy afligidos. Pero cuando Jesús les dice, no tienen fe, ellos voltean a verlo y comprenden algo. Y al final lo vamos a ver, no vean la sorpresa. Y eso solo se logra cuando logramos, hermanos, mirar quién está ahí. Pero Él nos confronta. Y Él nos pregunta a nosotros, ¿no tienen fe? ¿Qué contestaríamos, hermanos? Porque no está diciendo no tienen conocimiento, ¿eh? Conocimiento tenían. Tenían todas las clases que les ha dado, digamos, hasta ese momento. Sabían. Pero la pregunta es, ¿por qué tienen tanto miedo? Es lo pregunto. Todavía no tienen fe. Hermanos, si Jesús nos preguntara hoy, ¿por qué ¿por qué tienes tanto miedo todavía? ¿No tienes fe? A mí me daría mucho temor responder, pero lo que hoy puedo ver es que hoy mi fe es confrontada porque no sé qué puede pasar de mañana, pero que cuando Jesús me pregunte y diga, Señor, pase lo que pase, sigo confiando en ti. La fe no depende de lo que vemos, hermanos, sino de lo que Jesús, Él ya dijo. Dijo Jesús en este párrafo, hermanos, Jesús dijo antes de subir a la barca, pasemos al otro lado. Así inició. Y después de la tormenta pregunta, ¿aún no tienen fe? Marcos, hermanos, está conectando ambas cosas. Son causa y evidencia. Porque cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, no está sugiriendo, está definiendo que un destino. No dijo, intentamos cruzar, veamos si podemos. Él dijo, vamos al otro lado. Eso implica algo muy importante. ¿Por qué? Porque el final del trayecto ya estaba determinado desde el inicio. El problema no fue que sintieran miedo, el problema fue más profundo. Desconectaron la realidad de las palabras que habían recibido. La tormenta se volvió más real para ellos que lo que Jesús ya había dicho. Y ahí está el punto crítico de este texto. Dejaron que la experiencia definiera su percepción, en lugar de dejar que la palabra definiera su confianza. La fe en este pasaje no se define como sentirse seguro, no tener miedo. Se define como sostenerse en lo que Jesús dijo. Aunque lo que ves diga lo contrario, la tormenta no canceló la palabra. Solo la puso a prueba. Y eso cambia completamente la lectura, hermanos, porque muchas veces pensamos, si hay dificultad, algo está mal. Pero aquí vemos otra cosa. La dificultad no contradice la palabra. Revela si realmente estás confiado en ella. Ellos no estaban fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Estaban en el camino correcto. Iban exactamente hacia donde Jesús lo había enviado. Y aún así afrontaron una tormenta. Obedecer no te exime de procesos difíciles, pero sí te da algo muy firme, una palabra que sostiene el destino. Hay momentos donde no tienes claridad total, no tienes el control, no tienes evidencia visible, pero sí tienes algo, lo que Dios ya dijo. Y ahí es donde se define la fe real. ¿Vas a interpretar tu vida por lo que estás viendo o por lo que Dios ya dijo? La fe no elimina la tormenta, hermanos, pero te impide perder el rumbo dentro de ella. Porque si Dios ya habló, entonces el final no está en duda, aunque el proceso sea incómodo. Aquí está lo importante de todo este texto que hemos leído muchas veces del Evangelio de Marcos, la tormenta que agobió a los discípulos pero no a Jesús. Y todo esto se ve en nosotros. Jesús ya había dicho, vamos para el otro lado. Nunca les dijo, vamos a ver si intentamos, si podemos cruzar. Él les dijo, vámonos al otro lado.
Y esto fue importante y es tan importante cuando leemos esta parte de la tormenta, porque Jesús ya dijo hacia dónde vamos a ir. Y si Él dijo que ya vamos a ir, los discípulos, ¿qué pasó? Que vino la tormenta y se olvidaron de lo que dijo el maestro. Si Jesús, la palabra de Dios, hermanos, todo esa Biblia que usted tiene en sus manos, ahí nuestro Dios ya reveló todo, ya dijo todo, ya tiene grandes promesas para usted y para mí. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? Porque la tormenta lo que hace es agobiarte. Pero si tú confías en la palabra de Dios, entonces no te debe de agobiar, sino debes decir, la palabra que hace me va a dar firmeza ante la tormenta. No me va a agarrar como a los discípulos, sino me va a agarrar de una manera llena de fe, lleno de situación, porque Él ya dijo, ¿sí? Jesús, aquí está, hay algo muy importante que podemos ver en esta parte de Marcos. Él dijo, vamos del otro lado. Él dijo, vamos a cruzar, vamos a llegar al otro lado. ¿Sí? No dijo, a ver si lo podemos lograr. No. Entonces, esto es lo que Jesús dice. Yo ya dije que vamos a llegar y lo vamos a lograr. Con todo y el cruce va a haber un momento de dificultad y Jesús te está diciendo, yo te ofrezco una salvación, yo te ofrezco una vida eterna. No te está diciendo, a ver si puedo. Es que Él ya lo hizo. Y entonces, en medio de tu tormenta, ¿tú qué debes de creer? Lo que Él ya dijo, Dios ya lo estableció, no lo va a cambiar, no lo va a quitar, ahí está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Afirmarte en esa palabra. Que aunque la tormenta, las enfermedades, los problemas, las angustias, lo que estés viviendo, confía en lo que Él ya dijo. Porque en Dios tenemos una garantía. Entonces, esto es lo importante y eso cambia nuestro enfoque totalmente. Cuando te sientas agobiado o agobiada, confía en lo que Él ya dijo y que Él va a tomar el control y la autoridad sobre tu vida, sobre el problema, que no es un problema para Dios. Nuestros problemas y nuestras enfermedades o nuestras situaciones no son un problema para Él. Pero Él dice, pero yo quiero que confíes en lo que yo ya dije. Fíjate, Carlita, que los discípulos no eran relativamente nuevos. O sea, ellos ya habían empezado con Jesús un camino. No se dice cuánto tiempo ha pasado, pero ya ha empezado un trayecto al lado de Jesús. No eran nuevos. Ellos además, Carlita, habían visto milagros. Además. Habían visto el poder de Jesús en acción. Habían visto que sane a un hombre de la mano seca. Habían visto que libera a un demonio. Habían visto sanar a la suegra de Pedro. Habían visto muchas cosas. Ellos habían escuchado de Jesús de primera mano, porque aunque algunos se iban, Jesús se acercaba y les decía, les voy a explicar a detalle. Es decir, tenían, Carlita, todos los elementos. Primero, Jesús les había enseñado y explicado todo lo que les había dicho a la multitud. Y también habían visto el poder de Jesús en acción, sanando enfermos, sanando demonios. Bueno, y aún así, reaccionan como si Jesús no fuera suficiente. Esto es impactante, hermanos, porque nos podía pasar a nosotros, que ya escuchamos la palabra, que ya hemos visto milagros de Jesús. Yo he visto milagros, usted no. Yo he visto muchos, porque tenemos un Dios vivo, poderoso. Pero en el momento nos sentimos como que, ¿y será que pueda con esto? ¿Y será que ahora sí lo pueda resolver? Hermanos, no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ellos reaccionan como si Jesús no pudiera resolver ese problema. El problema no era la falta de conocimiento, de información, era falta de poner en acción su fe. Lo que ya sabían. Porque la fe, hermanos, no crece solo por acumular conocimientos o experiencias. Crece cuando interpretamos correctamente las experiencias. Ellos habían visto mucho, habían escuchado mucho, pero no lo estaban aplicando en el momento crítico. La fe en este pasaje, hermanos, no es ausencia de miedo. Es la capacidad de no dejar que el miedo gobierne tu forma de ver a Dios. Porque ellos sí tenían una gran base, Carlita. La palabra de Jesús, el testimonio de Jesús. Pero en la tormenta, el miedo tomó el control de su manera de ver la realidad. Jesús no los confronta para avergonzarlos. No les dice, que muy aquí. No, Jesús te está centrándolos. Los confronta para formarlos. Porque una fe que solo funciona cuando todo está bien, hermanos, pues es muy fácil
no es una fe que resiste la vida real. Y aquí Jesús está llevando a sus discípulos a otro nivel de una fe basada en confiar, a una fe basada en saber quién es Él. No es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Jesús, fíjense cómo se conecta esta historia. Primero Jesús les dice, vamos al otro lado, como diciéndoles, yo los voy a llevar del otro lado. No ustedes me van a llevar, yo los voy a conducir hasta el otro lado del lago. Y en ese trayecto viene la tormenta. Ellos, Carlita, el texto dice que lo esperan. Señor, no tienes cuidado de nosotros, como diciendo, Señor, ¿será que pudieras ayudar? ¿Por qué no nos cuidas? Jesús, con solo su voz, no tuvo que hacer ni rituales, ni tuvo que hacer nada. Solo su voz dice, calla, enmudece, y después que llega la calma los confronta. Entonces, hermanos, queda claro algo. La tormenta no era el examen final. La fe era el verdadero tema desde el inicio, Carlita. La fe. Este texto no habla de la tormenta, habla de la fe. La pregunta no es si vas a afrontar momentos difíciles, porque todos, hermanos, hoy mismo, en este instante, estamos viviendo algún tipo de problema fuerte. A lo mejor con tus hijos, a lo mejor con tu cónyuge, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu economía, a lo mejor por alguna enfermedad, a lo mejor por alguna pérdida que has vivido y te ha dejado dolor en tu corazón. A lo mejor por algún proceso por el cual estás atravesando el día de hoy. No lo sé. Pero, hermanos, la pregunta tendría que ser, ¿qué gobierna tu manera de interpretar lo que estás viviendo? ¿Tu miedo o tu fe? Porque puedes conocer a Dios, lo podemos conocer, podemos haber visto a Dios a través de su obra, hemos leído, hemos entendido y aún así reaccionar como si no fuera suficiente. El mayor problema, hermanos, nunca fue ni el viento, ni las olas, ni la barca, ni los truenos, no. Fue que teniendo a Jesús con ellos, no estaban confiando en Él. Y eso puede ser que nos suceda hoy. No es cuánto sabes de la Biblia, no es cuánto sabes de Dios, no es cuánto hayas visto, sino cómo hoy estás confiando para el problema que tengas. Estás creyendo en Jesús, estás poniendo toda tu seguridad en Él. Es si realmente estás confiando en lo que ya sabes de Él y si Jesús es. Porque si yo preguntara hoy, Carlita, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué respuesta me darían? ¿El Hijo de Dios? ¿Es Dios? ¿Es Salvador? ¿Es Señor? Lo que ustedes hoy puedan decirme, la pregunta es, ¿lo estamos viendo así? Porque eso es lo más importante, hermano. No solo decir, sí, Jesús es esto, es lo otro, lo admiro. Pero si Jesús es realmente eso, pongamos todo en sus manos. El temor no desaparece, sino lo que hizo fue cambiar de dirección. En el verso 41, como termina este capítulo 4, entonces temieron con gran temor. El contraste que Marcos, hermanos, describe es interesante. Una gran tormenta, una gran calma y ahora un gran temor. La misma intensidad, pero en distintas direcciones. Primero, temor por lo que está pasando. Ahora, temor por quién está presente. Y el miedo se transformó antes en miedo al peligro, miedo a perder el control, miedo a morir. Ahora, ¿qué está sucediendo? Ahora se asombran, reverencia, desconcierto profundo. Por eso dicen, ¿quién es este? Así termina este capítulo 4. ¿Quién es este? No es una pregunta informativa, es una reacción de impacto. Está empezando a entender algo que no habían dimensionado. No solo están con un maestro, están con alguien que tiene autoridad sobre todo, sobre lo que solo Dios controla. En la Biblia, este tipo de temor no es negativo, hermanos. Es el temor del Señor. No es huir de Dios, no es un miedo, es reconocer su grandeza con reverencia. La meta no era solo quitarles el miedo a la tormenta a los discípulos, era llevarlos a un temor correcto hacia Jesús. Porque mientras el miedo está puesto en las circunstancias te dominan. Pero cuando el temor reverente está puesto en Jesús, las circunstancias pierden su lugar central.
El proceso completo fue de esta parte del fragmento de la tormenta, hermanos. El proceso completo fue, Jesús da una palabra, viene la tormenta, ellos interpretan mal, Jesús interviene, Jesús confronta y finalmente ellos ven algo nuevo de él. Y eso produce, hermanos, un cambio de percepción. El punto no es vivir sin miedo, el punto es, ¿qué ocupa el lugar más grande en tu corazón? Porque siempre habrá algo que te impacte, una situación, una noticia, una presión, pero cuando empiezas a ver realmente quién es Jesús, algo se reordena dentro de ti. El problema no es que haya tormentas, el problema es cuando sentimos que la tormenta es más grande que Cristo. Pero cuando ves a Jesús como realmente es, no es que todo desaparezca, es que ya nada ocupa el lugar que solo a Él le corresponde. Y esto es importante porque todo este fragmento de la tormenta lo hemos leído, pero todo tiene un orden, ¿sí? Es el caos, el miedo y todo esto, pero el temor que ahora los discípulos dicen, ¿quién es este? No está diciendo que no lo conozcan, sino ¿quién es este? No está diciendo algo nuevo, sino ahora es una reverencia hacia el temor, no de miedo, sino a reconociendo quién es su maestro. No solo era su maestro, ¿sí? Era Dios mismo y es Dios mismo. Y ahora dicen una reverencia con temor, ¿sí? Reconocemos quién es Él. No solo es un maestro, es el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, a nuestra perspectiva también cambia. Porque cuando Jesús calma la tormenta, Josué bien lo dijo, calma la tormenta, Jesús los confronta. Ya cuando todo está en tranquilidad, los confronta y le dice, ¿por qué no tienen fe? Y esto muchas veces pasa. Jesús domina el problema, lo tranquiliza y luego te pregunta, ¿y qué pasó contigo en toda la tormenta? Porque te la pasaste reclamándome y diciéndome que yo no estuve atento a tus plegarias, a tus necesidades, me estuviste reclamando, estuviste dudando de mi existencia, dijiste que no te amo, que para qué me conoces. Bueno, muchísimas cosas pueden pasar por tu mente, como en la de ellos. Nuestro maestro no le importa que aquí nos vayamos a ahogar, ¿no? Entonces, esto muchas veces nos pasa en nuestra vida y en nuestro caminar con nuestro Dios. Por eso Jesús los confronta y le dice, ¿por qué no tienen fe? Y es ahí donde ellos dicen, pues sí, cualquier problema, mientras Él esté con nosotros, no debemos de tener temor ni tener miedo, porque Él está con nosotros. Cuando le viene una situación difícil a su vida, a una enfermedad, a un problema, sea cual sea, que te digan, tienes esta enfermedad, y viene la tormenta y sientes que te agobia y sientes que ese día ya no vas a poder seguir. Pero Jesús está ahí en tu barca. Hay muchas personas que están igual, pero la diferencia es que Él está en tu barca, está en tu vida. Y si Él tiene el control, para Él no es un problema. Por ejemplo, a mí a veces me agobian muchas cosas. Y a veces me siento muy agobiada. Y siento que a veces no puedo ni respirar. Entonces vengo y se las digo a Josué. Y yo siento que Dios utiliza la vida de mi esposo y me dice, pero si hace más de 8 años atrás, si Jesús te ayudó y te sanó de un tumor, eso que tienes no es un problema. Entonces, cuando Él me dice eso... Bueno, para Jesús. Bueno, no, o sea, para Jesús no es un problema, a eso me refiero. Para Jesús, para Dios no es un problema, Carla, me dice. Entonces, cuando Él me recuerda esa parte de mi vida, ese milagro que Dios hizo, entonces, ¿qué creen que me pasa? Oye, ¿sí es cierto? Entonces ya empiezo a enfocar mi fe y digo, mientras Él esté conmigo, y como Él ha dicho en su palabra, que Él está conmigo, y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y estoy dando una cita, un Salmo 91. Pero usted puede agarrar cualquier parte de la palabra de Dios y decir lo que Jesús dice, y me dice a mí, mientras tú estés aquí conmigo, bajo mi sombra, bajo mis manos, cubierto por mí, no, la tormenta está en control mía. Entonces tu fe ya cambia. Entonces debes de estar tranquilo. Porque si Jesús nos preguntara, ¿por qué después de la tormenta, por qué tuviste todas esas actitudes y esas acciones? ¿Por qué tu falta de fe? ¿Qué le respondería usted a Jesús? Y no, tal vez te quedarías así como que, ¿qué le digo? ¿No? Pero lo que Jesús dice es que quiero que reenfoques tu fe y veas quién soy yo realmente
y me tengas reverencia y confianza y tengas una fe puesta, una fe genuina, no una fe de puro conocimiento como esta parte, sino que la conozcas y digas yo creo en Dios, aún así ante los problemas, yo creo en Dios y yo creo que si Él dice que Él está conmigo y cuidará de mí, yo tengo que creer, entonces tu fe ya tiene otra dirección, aunque la tormenta esté, Él tiene el control de ella. Así es, hermanos, y finalmente, y fíjate, Carlita, me gusta cómo está compuesto este evangelio, porque Marcos capítulo 4 empieza hablando teoría, hablando de la fe, hablando de la semilla, hablando que hay un proceso, hablando de muchas cosas interesantes, pero que finalmente Jesús dice, ¿les queda claro todo? Sí. Bueno, pasemos del otro lado. O sea, ¿cómo, hermanos, cada vez que usted escucha un mensaje, un tema en el templo o en una reflexión, hay que ponernos a analizar, llevar a Jesús de aquí, ¿a dónde me va a llevar? Porque todo eso que pudimos escuchar y que llega al corazón, tenemos que pensar en algo. No solo es teoría, no solo es una bonita clase, es una guía para las tormentas. No sabemos, ¿verdad? Y yo creo que hoy Dios nos habla, hermanos, porque nadie de aquí está exento, nadie. Pero este pasaje no se trata solo de una tormenta, Carlita. Trata de lo que pasa en nosotros cuando las cosas salen de nuestro control. Los discípulos estaban con Jesús, pero aún no entendían bien quién era. Y eso hizo que reaccionaran, Carlita, con una desconfianza, con un miedo. La tormenta no cambia a Jesús, Él está plácidamente descansando, como diciéndoles, ¿esto les da miedo? Como diciéndoles, ¿se asustan con esto? Y Jesús solo se detiene y ordena. No dice, por favor, tormentita, sé tan amable de bajarle un poco. No, calla, enmudece, no discute. Pero sí deja ver cómo ellos lo están viendo. Eso mismo puede pasar hoy. Hay momentos donde Dios parece que está en silencio, donde no actúa como esperamos, donde todo se vuelve incierto, donde nos desconcertamos, donde teníamos una idea de cómo Dios iba a hacer las cosas. Y es ahí donde se ve de qué está hecha nuestra fe. Porque al final la fe no se sostiene, Carlita, solo por lo que sabemos, solo porque hemos escuchado, solo porque lo que hemos visto. Se sostiene en lo que vivimos diariamente con Cristo. Y la verdadera transformación no ocurre cuando todo se calma. Ocurre cuando en medio de lo que no entiendes, reconoces a Jesús y dices, ¿quién es este? Aquí está conmigo, el que tiene todo en sus manos, el que tiene el control de todas las cosas. Así que, hermanos, Jesús está en nuestra barca. Pase lo que pase, venga la tormenta que venga, solamente basta con decirle, Señor, confío en ti y sé que tú vas a llevar esta barca a buen puerto. Que así sea, hermanos, y dicho esto, vámonos. Almaná. Desayunando maná, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, pero peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17, 18. Al meditar en esta porción de la palabra, nuestra mirada no solo es llevada a la eternidad, sino directamente a Jesús, nuestro Salvador. Porque este peso de gloria del que habla el apóstol no es una simple idea, ni una simple promesa lejana. Tiene nombre, tiene propósito y es Jesús. No podemos hablar de la gloria futura sin recordar el camino que Él recorrió. Primero, Cristo también vivió la aflicción, fue rechazado, fue herido, fue cargado con dolor, pero nunca perdió de vista lo eterno. Y así también nosotros. Nuestras pruebas no son solo señales de abandono, sino de oportunidades para parecernos más a Él. Cada dificultad nos acerca al corazón de Cristo, nos enseña a depender, a confiar y a rendirnos, porque en medio del dolor Él no está ausente, Él está presente sosteniéndonos. Cuando el pasaje nos dice que no miremos lo que se ve, sino lo que no se ve,
nos está llamando a fijar nuestros ojos en Jesús, no en el problema, sino en el Salvador, no en la tormenta, sino en aquel que camina sobre las aguas. Porque lo visible cambia, se rompe, se acaba, pero Cristo permanece. Porque lo visible pesa, pero Cristo sostiene. Porque lo visible confunde, pero Cristo da propósito. Queridos hermanos, nuestra esperanza no está en todo que mejore aquí, sino que Él ya venció. Y si estamos en Él, entonces cada prueba tiene sentido, cada proceso tiene dirección y cada dolor será transformado en gloria. Bendecido día, su hermano en Cristo, Otoniel Martínez. Mandamos un abrazo con mucho aprecio, hermano Otoniel, a la iglesia Templo Getsemaní. Gracias por permitirnos compartir el maná y este espacio. Y antes de irnos, les recordamos que mañana no creo que podamos transmitir. Mañana no transmitimos. De mañana voy a estar saliendo de viaje. Bueno, ya hoy voy a estar preparando unas cosas y ya temprano vamos a emprender un viaje. Así que bueno, por una gira ahí por el rumbo de Comitán. Ahí vamos a andar Dios mediante. Y agradezco sus oraciones y su paciencia porque no transmitiremos de jueves, viernes, lunes tampoco. Yo quizá regrese el lunes en la noche de esa girita. Así que bueno, por ese motivo no podremos transmitir. Pero bueno, en YouTube tenemos más de 600 videos. Ahí tenemos mucho material, Carlita, que pueden ver, que pueden tomar nota, que pueden revisar. Así que bueno, si usted destinó un tiempo para meter una palabra, no lo ocupe en otra cosa, entre al canal de YouTube, Carlita. A ver, déjame lo pongo aquí a la vista. En todo y de Ya lo saben, pero solo lo recordamos. ¿Cómo estamos? Como creciendo en todo y de 7. Ahí nos pueden seguir, hermanos, y ahí ya sabe el libro que usted guste, entra a la página de Creciendo en Todo y busca ya en vivos o en videos, y ahí puede usted elegir qué pasaje le gustaría escuchar. Y bueno, ahí tenemos una videoteca de más de 600 videos donde usted puede escuchar, puede meditar en la palabra de Dios. Y también, Carlita, vamos a saludar a los que están en la página de nuestro hermano Derek Jaramillo. Le mandamos un gran abrazo con mucho aprecio. ¿Quién está por aquí? Pues está nuestra hermana Adalia Lagos. Paz, mis hermanos, les saludo Adilia, perdón. Ajá. Les saludo de nuevo desde el paraíso de Honduras. Paraíso Honduras. Paraíso de Honduras, güey, ¿no? Paraíso Honduras. El paraíso Honduras. El paraíso. Bueno, es un paraíso. Bueno, nuestra hermana Aura López, saludos. ¿Y quién más? Nuestra hermana Aura nos saluda y nuestra hermana Eve Cortés. Saludos con aprecio. Sigan la página de Derek Jaramillo en YouTube. Más bien, canales de YouTube de Derek Jaramillo, página de Facebook de Derek Jaramillo. Y está en Spotify también son los de Derek. Así que bueno, sigan todas sus plataformas. Seguramente hay un mensaje para que usted siga afianzándose en la palabra. También saludamos al Templo Getsemaní, ahí en Nuevo León. Fuerte abrazo a nuestro hermano ministro David Trujillo, a toda la congregación que está por aquí. Nuestra hermana Lupita Alcántar. Paz, mis hermanos, Dios les bendiga. Fuerte abrazo, Dios les bendiga mucho. También saludamos a Radio 17 Tampico a las 5 de la tarde. Luz para tu vida. No se lo pierdan, 5 de la tarde. Saludos a todo el equipo que hace posible Radio 17 Tampico. Saludamos con aprecio también a los hermanos, la congregación Monterrey, allí en San José, California. Gran abrazo al pastor Israel Leandro. Dios siga bendiciendo ese ministerio que realiza ahí junto con su bella congregación. Saludos con mucho aprecio. Saludamos a Ministerios Edificando en su palabra. También saludamos con aprecio a Miguelito Orbe. Fuerte abrazo hasta California. Y desde el estudio del pastor saludamos a nuestro ministro Daniel Hernández Mayoral, que no vaya para Playa del Carmen. Visiten el Templo Maranata. Dense una vueltecita al Templo Maranata. Fuerte abrazo hasta Cancún, Quintana Roo. Y hasta aquí en Creciendo en Todo, Carlita, ¿quién está? Pues está nuestra hermana Verónica Martínez. Paz, hermanos. Nuestra hermana Adriana Salas. Paz, Dios sea hasta con Nuevo ustedes. León, hermana Adriana Salas, saludos. Nuestra hermana Estercita también nos hasta saluda. Nuevo León, bueno, está en Tampico ahorita, o en Bueno, Tamaulipas. Tamaulipas. No sepa dónde ande. Nuestra hermana Rosemary, bendecido día, hermanos. Gracias. Nuestra hermana Mari Pelayo, saludos de paz a todos mis hermanos en Cristo. Nuestra hermana Elo Rosas, paz, hermanos, a vosotros integrantes de Creciendo en Todo. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Mi papá está conectado. Un fuerte abrazo a mi papá y mi mamá que nos ven ahí en Ciudad Cauquel. No se pierden el programa. Gracias. Y gracias a sus oraciones, mi mamá ya está mejor de su brazo. Por ahí tuvo una
una enyesada y está mejor, gracias a Dios. Nuestra hermana Sarita Martínez hasta Saltillo, la paz de nuestro Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, gracias. Nuestra hermana Emma Loya, paz hermanos, agradezco a Dios por tenerlos con enseñanzas tan hermosas. Muchas gracias, hermana Emma. Nuestra hermana Sarita también nos saluda y nos da la bienvenida hasta su hogar. Saludos a Saltillo, Coahuila. Y nuestra hermana Ofelia Telles, mil bendiciones, amados hermanos. Saludos, hermana Ofelia, fuerte abrazo y seguimos orando para que Dios siga dando consuelo y fortaleza a sus vidas. Nuestra hermana Ami Rivera, paz, Josué y Carlita, Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Sandra Cuadros dice: paz a ustedes, amados hermanos, agradezco a Dios por permitirme escucharlos, Dios les bendiga grandemente, gracias. Nuestra hermana Laura Molina hasta Guatemala dice: paz hermanos, Dios les bendiga, es un gran gusto verlos y desearles bendiciones de nuestro Dios. Muchas gracias, hermana Laurita Molina hasta Guatemala. Y nuestra hermana Ami Rivera, que dice: necesitamos pasar tormentas para poner a prueba nuestra fe. Le doy gracias a Dios por las tormentas que he pasado y aún así sigo pasando, pero sé que Él va delante de amén, mí. así será. Y nuestra hermana Bren Valderas. Saludos, Brenda, Dios te siga bendiciendo. Ella comenta: Dios les bendiga, hermanos, verles y escucharlos me da mucha paz. Doy gracias a Dios por su vida y por hablarme a través de este video, porque justo ayer en la noche me sentía tan angustiada, tan acongojada, pero fue ahí donde una vez más Dios confrontó mi fe y recordé que Él no nos prometió un camino fácil ni rápido, pero sí prometió estar con nosotros durante todos los días de nuestra vida, así que sé que Dios me sostiene y camina conmigo durante la prueba. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría saber cómo Dios te sostiene, Brenda, y saber cómo Dios sigue obrando en ti, en tu familia. Y gracias por compartir ese testimonio. Dios te bendiga en todo. Y bueno, mis hermanos, antes de concluir, agradecemos. Creo que no hay otro saludo por aquí. En YouTube, estuve fallando en YouTube hoy. Algún problema tengo en YouTube, pero bueno, voy a revisar alguna configuración por ahí. Pero bueno, entre tanto, agradezco el tiempo que se han tomado. Agradecemos el tiempo. El día martes, si Dios nos permite la vida y la salud, estaremos compartiendo el capítulo 5. Vamos entrando al capítulo 5 de Marcos. Y bueno, Dios mediante el día martes, porque llego por ahí de lunes en la nochecita de tierras chiapanecas. Ahí si alguien está por Comitán. Me dará mucho gusto saludarles este fin de semana. Estaremos haciendo algunos eventos evangelísticos ahí en ese sector. Y bueno, mis hermanos, vamos a dar gracias a Dios para ir cerrando este tiempo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Perdido en la oscuridad, navegando en... Vamos a orar. Damos gracias, Padre bendito, por la bendición de este tiempo. Te agradecemos por tu palabra que nos recuerda que estás en nuestra barca, que a veces estás en silencio, lo cual no significa que no estés, pero estás acompañándonos. Nos estás mostrando, Señor bendito, cada día con tu presencia, que no estamos solos. Quizá a veces nos sentimos solos, pero no significa que lo estemos. Gracias, Señor bendito, porque aún en las tormentas más difíciles, estás ahí con nosotros. Y no permitirás que nuestra barca se hunda. Siempre estarás allí acompañando el camino hasta llegar del otro lado del lago. Si tú dijiste, pasemos del otro lado del lago, lo vas a hacer. No depende de nuestra capacidad y nuestra fuerza, depende de tu fidelidad y de tu compañía. Ayúdanos, Señor, a que cada tormenta sea una forma en la cual podamos confiar, clamar a ti y reconocer que tienes el control. No nosotros tenemos el control. En lo que resta de este día, acompáñanos, cuídanos, guíanos, y que en lo que resta de este día, todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, sea para tu honra y para edificación de nuestro prójimo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos saludamos el día martes, hermanos, si nos permite la vida y la salud. Y Carita, porque es importante leer la Biblia. Porque la Biblia es el único libro que al leerlo, el autor está con nosotros y entre nosotros. Que su palabra no falte en nosotros, hermanos, porque la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Un fuerte abrazo aquí desde la Blanca Merita, Distrito 7. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día y Dios les acompañe en cada momento. Paz a ustedes, hermanos.